curso gratis Entrenando Estrategia con Smyslov. En esta partida podremos ver al ex campeón mundial aprovechando las debilidades del adversario que se ha creado él mismo, pensando que dichas debilidades facilitan el dinamismo apropiado de sus piezas, así como la obtención de la pareja de alfil. Entrenaremos con Smyslov este tema estratégico de aprovechamiento de las debilidades. La partida se inició con los movimientos E4, C5, caballo C3, caballo C6, G3, G6, alfil G2, alfil G7 y D3. Smyslov escoge la variante cerrada contra la defensa siciliana. Y las negras, después de E6, escogen uno de los sistemas más recomendados para enfrentarla. Alfil E3, atacando el peón de C5, que fue defendido con la obstrucción del caballo a D4 y caballo de C a E2. Las blancas con esto están preparando el avance C3 y en un futuro D4. Pero, ¿qué ocurre? Aquí el aficionado podría ver perfectamente que en lugar de D6, que fue lo jugado por Denker, podían haber capturado el peón de B2 por medio de caballo por E2, alfil por B2. Pero esto lleva a una posición muy mala para las negras después de torre B1, alfil G7 y alfil por C5, con lo que el negro queda en mala situación. Por esa razón se defendió el centro con D6, C3, continuando con su plan de ocupación central, caballo C6, D4, C por D4. Aquí, en su lugar, hubiera sido preferible trasladar la dama a A5 en lugar de la captura C por D4. Pero aquí es donde el negro pensaba que después de los siguientes cambios en D4, con caballo por D4, alfil por D4, jugar E5 y crear una especie de estructura como la defensa Boleslavski en la siciliana. Y responder después de alfil E3, caballo E7, caballo E2, enroque y enroque, alfil E6, con lo que todas sus piezas están ya en juego y podría pensarse en la amenaza de liberar su juego por medio de D5. Pero eso no es tan fácil como lo piensan. Así que el blanco continuó con dama D2, preparando la ocupación de la columna D, ya sea con una de estas torres, para presionar sobre el débil peón de D6. Las negras, para llevar la torre a D8 y defender dicho peón, jugaron dama C7. Pero podríamos pensar, ¿y por qué no liberar el juego ahora por medio de D5? Eso no es bueno debido al desplazamiento alfil C5, que pone un ataque sobre el caballo, que es el defensor de D5, con lo cual las blancas podrían ganar el peón central. Por esa razón, ellas realizaron esta jugada de dama C7, torre de F a C1. Una jugada que prepara el futuro avance del peón a la casilla C4. F5, una reacción central con el objetivo de eliminar el peón de E4 y en un futuro también intentar el avance de 5. Pero las blancas siguen con su plan de avanzar el peón a C4, F por E4. Aquí no es necesario capturar en E4. Y las blancas lo que hicieron fue caballo C3, caballo F5 y caballo por E4. Después de caballo por E3 y dama por E3, continuó H6, torre D1, torre de F a D8, torre de A a C1 y torre A a C8, B3 y B6. Aquí es donde comenzamos en realidad nuestro entrenamiento con Smyslov. Las negras tienen dos alfiles
uno de los cuales está bloqueado por sus propios peones. Además, existen debilidades en las casillas blancas en el centro, así como el peón negro de D6. Las blancas persiguen un plan para intercambiar los alfiles de casillas blancas para luego explotar las mismas. ¿Cuál es la jugada que conduce a dicho plan? Espero que usted aquí encuentre la jugada que realizó el ex campeón mundial, y ese movimiento es caballo C3. Correcto. Las blancas eliminan o eliminarán de esta forma los alfiles de casillas de su color, alfiles blancos, y quedarán con un fuerte caballo contra un débil alfil G7. Las negras respondieron con dama E7. ¿Qué juega usted aquí? Si en lugar de este movimiento las negras hubiesen jugado rey H7, entonces sigue alfil E4, seguido del avance H4, H5 y, si es necesario, dama D3. Pero regresemos a la jugada de la partida con dama E7. ¿Qué piensa usted de esta posición y cómo continuaría? Ya le habíamos hecho la pregunta y seguramente que usted ha meditado sobre ello. Efectivamente, alfil D5, consecuente con el plan realizado cuando se jugó a caballo C3 anteriormente. Los alfiles de casillas blancas desaparecen, lo que favorecerá considerablemente a las blancas. Las negras respondieron con rey H7, alfil por E6 y dama por E6. Después del cambio de alfiles, las debilidades de las casillas blancas se hacen aún más notorias. Hemos logrado, en primer lugar, hemos logrado la primera etapa de nuestro plan. ¿Cómo seguiría con un plan estratégico para aprovechar las debilidades enemigas de D6, D5 y E4, que es un punto fuerte para el caballo? Así que detenga aquí usted el vídeo y piense un poco qué haría, qué plan estratégico realizaría como Smyslov. Este jugó torre D3. Esto recuerda a las negras otra de sus debilidades, el peón de D6. No solamente las casillas blancas, sino ese triste peón que está retrasado y atacable en una columna. Se planifica doblar las torres en la columna D para presionar sobre la debilidad de D6, así como preparar la ubicación de la dama detrás de las mismas si fuese necesario. El negro respondió con torre C7, torre C a D1 y torre F7. El negro intenta algún contrajuego en la columna F. ¿Cómo continuaría aquí con las blancas? Caballo E4. Muy buena jugada. Existían otros planes, pero este en realidad es el mejor. Veamos, para darle otra idea, podrían haber ustedes experimentado el avance H4, que es interesante y digno de tenerse en cuenta. Pero caballo E4 es la jugada más fuerte, ya atacando directamente el peón de D6. Ahora fue defendido otra vez con alfil F8 y torre D5. Las negras tienen debilidades en D5 y E4 y están finalmente ocupadas, que han sido finalmente ocupadas por las piezas blancas que presionan con fuerza sobre el peón de D6. Ya veremos cuál es la idea de Smyslov al realizar este movimiento. Las negras desplazaron su dama a G4. Estamos a punto de capturar D6. Piense si es consecuente o no capturarlo ahora. ¿Y qué realizaría usted o qué jugada haría usted en esta posición? Smyslov jugó
torre 1 D3, una jugada que tiene como idea en algunas variantes poner la dama detrás de las dos torres. El plan del blanco no es precipitarse sobre la captura del peón de D6, que está en realidad sentenciado, y mejora sus piezas pesadas. Por ejemplo, en caso de la captura del peón con caballo por D6, esto en realidad era inapropiado, ya que después de alfil por D6, torre por D6, dama por D1 jaque, torre por D1, torre por D1 jaque, rey G2 y E4, las negras tendrían algunas posibilidades de empatar, debido a que en este tipo de finales de dos torres contra la dama, las piezas pesadas de las negras pueden crear muchos contrajuegos y establecer una sólida defensa. Por lo tanto, seguramente que después de dama G4, usted encontró la jugada de Smyslov, torre 1 D3, a lo que respondió el negro con alfil E7. Veamos qué hubiera ocurrido en lugar de esa jugada. Por ejemplo, en lugar de alfil E7, si las negras retroceden con su dama para defender su peón de D6. Esto no hubiera cambiado nada, porque las blancas ya habían preparado la jugada o el plan estratégico de doblar la dama detrás de las dos torres con dama D2, torre de F a D7 y ahora C5, atacando nuevamente el peón de D6. Y si se captura este peón con B por C6, caballo por C5 establece un ataque doble a la dama y a la torre, y el caballo no puede o no debe ser capturado porque la torre de D7 caería. Por lo tanto, llegamos a la posición donde las negras jugaron alfil E7 y ahora sí cae el peón de D6 como fruta madura. Caballo por D6, alfil por D6, torre por D6, torre de a F8 y dama por E5. Esto es lo correcto. Un poco peor, o mejor dicho, peor hubiera sido, o menos malo, vamos a ponerlo así, para las negras hubiera sido torre de 2 por cuenta de E4. Aunque después de la jugada torre de 8, el blanco mantiene grandes posibilidades de ganar. No obstante, es conveniente no dar oportunidades al contrario, y eso fue lo que hizo Smyslov al capturar el peón de E5, a lo que siguió torre por F2, torre de 7 jaque, torre 8 a F7, torre por F7 jaque y torre por F7. Hemos culminado la estrategia por medio de golpes tácticos y toca definir la partida. ¿Cómo lo haría usted? Si usted pensó como Smyslov, seguramente que encontró la jugada torre de 8, que es correcta. La amenaza de mate en H8 decide la partida sin esperanzas para su adversario. Continúan ahora algunas maniobras por ambos bandos para consolidar las debilidades del negro y la explotación de las mismas por parte del blanco. El negro se defiende del mate con torre G7, dama E8, amenaza nuevamente mate en H8, G5, dama H8 jaque, rey G6, torre D6 jaque, rey a F7, dama por H6. Ya las blancas con esto tienen prácticamente dos peones de ventaja, y el rey de las negras sigue en volandas sin protección alguna. Dama F5, torre D1, amenazando ganar la dama con torre F1, que dio un jaque en C5, dama C5 jaque, rey G2, dama E7, torre F1 jaque, rey G8, dama F6. Es conveniente, para evitar cualquier chance de las negras, cambiar las damas. Recuerden a Capablanca, limpiar la posición de hojarascas. Continuó el negro en esta posición con la retirada de la dama a E8 para mantener algunas posibilidades con ella contra el debilitado rey blanco. Pero
siguió dama F5, G4, una jugada que por lo menos pone una amenaza sobre la casilla F3 y un posible escape de rey a H3 y así tener esperanzas con su dama. Pero con Smyslov estas esperanzas no existen. Continuó torre F2, dama E7, dama D3, torre G5 y torre E2. La torre se traslada para una columna más agresiva y atacar al debilitado rey. La dama se retira a F8 y dama E4. Torre G7, dama D5. Jaque. Dama F7 y torre E6. Ante la amenaza de dama E4 y torre E8, las negras deberían abandonar, pero jugaron erróneamente aquí sin saber por qué, o al menos no lo sabemos. Así aparece en la descripción de la partida dama C7, pero abandonaron sin esperar respuesta ante el mate en 2 jugadas. ¿Lo puede usted encontrar? Es claro, seguramente que con estos 2 jaques usted encuentra la secuencia que elimina al rey de las negras después de torre 8 jaque, rey H7 y dama H5 jaque mate. Una interesante partida del ex campeón del mundo Vasily Smyslov, que nos permite en este encuentro llevar la partida conjuntamente con él a modo de entrenamiento. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!